El día de hoy para mí es un placer presentarles al geólogo PhD Javier Hidárraga. Javier es geólogo de la Universidad de Caldas, tiene una maestría en Ciencias de la Tierra de la Universidad AFIT y hizo su doctorado en Geología en la Universidad Nacional de Colombia. Javier ha trabajado pues, por varios lugares de aquí de la costa, el CIOH, el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas. También hizo parte del Servicio Geológico Colombiano y ahora, más recientemente, está trabajando con nosotros en Uninorte. Javier, un placer de verdad tenerte por acá y pues de verdad muy, muy agradecido porque hayas aceptado iniciar con estos coloquios. No, Pipe, muchas gracias por el espacio. Buenas tardes a todos. De antemano les agradezco su asistencia. Para mí siempre será un placer hablarles a todos ustedes de un tema tan apasionante como es la geología marina. De hecho, este coloquio ya lo teníamos programado para hacerlo, pues, como siempre, de manera presencial en la universidad, y estaba programado específicamente para ese viernes de esa semana que ya empezó lo de el aislamiento preventivo. Entonces, pero pues por iniciativa de Pipe se decidió retomar estos coloquios tan bonitos y hacerlos de manera virtual, pues aprovechando que todos estamos en casa y en este caso, pues no solo están conectados estudiantes de Uninorte, que espero que sean muchos los que están ahorita conectados, sino para gente de afuera. Entonces, muchas gracias, Pipe, muchas gracias por la presentación. Y sí, básicamente lo que les quiero presentar ahorita en esta horita y un poquito que nos vamos a demorar es una reseña general de la geología marina en Colombia. Que hemos avanzado, retos y oportunidades, pero en los avances quiero advertirles desde ahora que me voy a centrar más en los proyectos en los que he estado involucrado, obviamente sin desconocer las contribuciones valiosas que se han hecho desde otros frentes, pero sí quiero advertirles pues que va a estar muy centrado en eso para que lo tengamos en cuenta. Entonces, básicamente vamos a hacer una introducción corta, pues donde los voy a marcar dentro, digamos, lo que le atribuye a la geología marina de manera muy general. Después pasaremos también a una breve reseña de cómo se ha desarrollado la geología marina en Colombia, un campo que lastimosamente hemos tenido un poco relegado, aunque hemos tenido como varios pulsos, ¿no? Esto ha sido como por pulsos, un pulso de que han salido cosas muy buenas, después baja un poquito la guardia, después volvemos a arrancar, y después nos volvemos a quedar un poquito, pero espero que después de esta charla nos quede a todos muy interiorizado realmente la importancia de no desfallecer y de una vez avanzar en esto que es la geología marina en Colombia. La parte central de la conferencia es los avances, y como ya les advertí, es más que todo contarles los avances en los proyectos en que yo he estado involucrado, y particularmente en un proyecto que hemos denominado, o que se ha denominado, ya les contaré cuando lleguemos a esa parte, Proyecto Plataforma Continental, y su resultado principal hasta ahora, que ha sido la integración morfológica de las áreas marinas del Caribe colombiano. Y ya por último, hablar un poquito de cuáles son los retos, cuáles son esos retos principales y las oportunidades que tenemos para hacer geología marina en Colombia. Entonces, ¿quién es el expositor? Pues Pipe ya, aquí voy a pasar rápido porque Pipe ya me presentó. Yo soy geólogo de la Universidad de Caldas. Después hice una maestría en Ciencias de la Tierra en la Universidad AFIT, ya más centrado, más profundizando en los campos de neotectónica y paleosismología. Después fui a hacer el doctorado en Geociencias. Lo hice aquí también en Colombia, Universidad Nacional de Colombia, donde estuve ya con un poquito más de énfasis en geodinámica regional de la esquina noroccidental de Sudamérica. Después, en cuanto a la experiencia profesional, yo tuve la fortuna de iniciarme en esto de la geología marina y costera en el INVEMAR. Recién me gradué de geólogo, pues entré a trabajar y hacer la maestría al mismo tiempo en INVEMAR y AFIT, y allí me quedé más o menos 7 años trabajando en temas de geología marina y costera.
Después, cuando estaba haciendo mi doctorado y después de finalizar mi doctorado, tuve la fortuna de involucrarme en los proyectos de la Dirección General Marítima DIMAR y el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe, CIOH, y ahí es donde avanzamos mucho en estos últimos 6 años en geología marina en Colombia, en el Caribe, y eso es lo que les voy a mostrar más adelante. El año pasado estuve casi un año de servicio geológico colombiano en el grupo de Tectónica. Como experiencia docente, pues tuve una corta experiencia en la Universidad de los Andes, tuve 2 semestres allí de catedrático, y ahora, como le dijo Pipe, pues soy profesor de tiempo completo en el joven programa de geología de la Universidad del Norte acá en Barranquilla. Y mis intereses de investigación básicamente es geología marina, neotectónica y geodinámica, para que entonces conozcan un poquito de la persona que les está hablando. Listo, entonces empezamos ya con lo que es la presentación, con una breve introducción. A mí siempre me gusta iniciar con esta imagen de nuestro planeta, en que a simple vista pues resalta el color azul. Todas esas imágenes tan bellas que vemos tomadas desde la Luna, desde nuestros satélites, vemos ese planeta azul con gran cantidad de nubes. Y entonces es porque básicamente gran parte de la superficie de nuestro planeta está cubierto por agua, más o menos el 70%. Entonces eso de entrada plantea un gran reto para poder estudiar todos esos procesos que se están dando allí, debajo del agua, y no los estamos viendo. ¿Listo? Porque primero una de las, digamos, las limitaciones iniciales de geología marina es que, a diferencia de la geología en superficie, yo no tengo un acceso directo a ella. Tengo que utilizar otras herramientas que son remotas, como lo vamos a ver ahorita. Entonces, si observamos esta gráfica aquí a la derecha, voy a poner el puntero láser, espero que lo estén viendo. Esto es una curva isométrica del planeta Tierra que muestra cómo varía la elevación con respecto a la superficie del planeta, aquí en el eje X. Entonces vemos que más o menos ese 50% aquí, si subimos el 50% de la superficie de la Tierra, está más profundo de los 3.000 metros. O sea, la mitad de la superficie del planeta Tierra está a profundidades mayores de 3.000 metros, y eso es otro reto adicional, llegar a esas profundidades tan altas y estudiar todos los procesos. Y después vamos a ver más adelante que la mayoría de los procesos geológicos están terminando, o definitivamente, o no definitivamente, sino por ciertos intervalos de tiempo, allí en esas profundidades que son mayores a 3.000 metros, básicamente lo que es margen continental y ya la cuenca profunda. Entonces, básicamente, lo que hacemos los geólogos marinos es movernos entre margen continental y cuencas profundas, porque allí es donde, como lo vamos a ver más adelante, va a estar representado gran parte de los procesos geológicos de nuestro planeta. Solo para localizarlos un poco, en lo que es márgenes continentales y cuencas profundas, todos ya sabemos, pues los que somos geólogos, que estudiamos ciencias de la Tierra, que los márgenes continentales básicamente son de 2 tipos, tenemos los activos y los pasivos. ¿Listo? Entonces, dentro del margen continental, que a su vez está subdividido en lo que es la plataforma continental, que es la parte, digamos, la extensión del continente que está por debajo del nivel del mar, del nivel del agua, el talud continental donde está ese quiebre, ese primer quiebre de pendiente, y en algunos sectores lo que les llamamos la elevación continental, el continental rise. Básicamente eso es mi margen continental. Y recuerde que el margen continental me está representando la transición del continente, del dominio continental al dominio netamente oceánico. O sea que es un ambiente de transición demasiado importante para entender tanto los procesos que vienen del continente como aquellos que están operando ya en océano profundo. Entonces, esos márgenes continentales y esas cuencas profundas proveen un registro extremadamente rico de todos los procesos de la Tierra. Pero ojo, no solo los naturales. Antes pensábamos eso, ahorita ya estamos viendo, con el gran impacto que causa el ser humano en el planeta, estamos viendo que también se está quedando registrado en esos ambientes tan profundos toda nuestra actividad. El año pasado, o hace un año y medio, tuve la oportunidad de participar en un crucero de investigación en el Mediterráneo. Allí bajamos un ROP a través de un cañón submarino, más o menos a 3.000 metros de profundidad, y si ustedes vieran las imágenes, la cantidad de plástico que se encuentra en estos ambientes profundos. Entonces, hasta allá ya está llegando lastimosamente nuestra huella, nuestra mala huella. Entonces, ya hay unas líneas de investigación bastante claras a nivel mundial, estudiando, por ejemplo, cómo está llegando el microplástico, cómo se comporta el microplástico, por ejemplo, en esos ambientes oceánicos tan profundos.
Pero cuando estamos hablando de esos ambientes submarinos profundos, tenemos que tener en cuenta los controles regionales que rigen o que me están controlando esos sistemas depositacionales que yo voy a tener allí. Y están influenciados por básicamente 3 factores. Uno es la tectónica, o empecemos en orden arriba, por la tasa, el tipo y la fuente del sedimento. Entonces, digamos, la mayoría del sedimento viene del continente. Debemos tener en cuenta cuáles son los procesos depositacionales, cuál es el clima, el tipo de clima y el tipo de topografía que yo tengo en mi parte continental, digámoslo así. La parte costera es muy importante porque es una zona también de transición entre lo que me está marcando solo el dominio continental al oceánico y el tipo de plataforma continental que tengo. ¿Listo? Están las fluctuaciones en el nivel del mar, pues que todas las conocemos, que pueden ser de 2 tipos, eustáticos o inducidos por tectónica, y las variaciones en la llegada de sedimentos, porque no siempre va a ser la misma cantidad, las mismas tasas de llegada de sedimentos ni de depositación. Y obviamente la tectónica que siempre va a estar presente. Entonces, para yo estudiar mi sistema depositacional profundo, tengo que tener en cuenta la tectónica de la cuenca. ¿Listo? ¿Cómo son los bordes de esa cuenca? ¿Dónde está el punto de entrada del sedimento a esa cuenca marina? ¿Cómo es la batimetría de esa cuenca? Entonces, miren que la conjunción de estos factores lleva a una de las primeras, digamos, conclusiones de esta charla. Los que nos dedicamos a la geología marina, o a los que nos gusta, a los que queremos en un futuro entrar al campo de la geología marina, no podemos decir yo trabajo de aquí, de mi línea de costa o mi línea de plataforma para abajo, para el océano, no. Esto es un sistema completo y es lo que en los últimos tiempos se llama el sistema fuente a sumidero, en inglés Source to Sink System, es decir, yo no me puedo desconectar de la parte continental. Si yo estoy estudiando un abanico submarino, un cañón submarino, unos canales submarinos, yo no puedo darle la espalda al continente porque la mayoría del sedimento, la mayoría de los procesos sedimentarios son consecuencia, muchachos, estimados asistentes, de lo que está pasando en el continente. Entonces, uno de los grandes retos, ya se los comparto de una vez, de la geología marina de Colombia es no seguir separando la parte marina de la continental. Tenemos que, eso no es una barrera, no sigamos trazando fronteras invisibles, es un continuo. Yo vengo del continente con mis fallas y las fallas no se desaparecen en la línea costa. Obviamente, no tenemos ahorita los datos para saber por dónde sigue la falla, perfecto, pero no significa cuando vemos un mapa geológico que la falla de Santa Marta termina, apenas llega a la costa cerca de Santa Marta y se desaparece. No, la falla sigue en el océano, que no sabemos por dónde es otra cosa. Pero entonces el primer mensaje es no desconectemos el continente del océano, que ni los geólogos de continente, llamémoslos así, ni los marinos, le demos la espalda al otro. Y no olvidemos la contribución de la geología marina al desarrollo de la tectónica de placas. Es que a partir del descubrimiento, aquí tenemos unas fotos de la célebre geóloga Mary Tarpe, a la derecha con su compañero Bruce Heisen, que básicamente ella, como no la dejaban subirse a los barcos de investigación, pues por aquellas cosas del machismo en esa época, entonces ella le traía los datos y ella básicamente hacía dibujar a mano todos los datos que le traían de los sondeos en el océano, y ella misma descubrió, entre otras cosas, que a lo largo del Atlántico corría una gran cordillera. ¿Listo? Entonces se pusieron a analizar eso, y ese descubrimiento de las dorsales mesoceánicas y posteriormente las trincheras o fosas oceánicas, lo cual asociaron a expansión del fondo oceánico y a zonas de subducción, eso fue lo que permitió que reventara la teoría de la tectónica de placas. Porque recuerden que estaba atascada con la deriva continental, que Wegener no supo explicar cómo se movían los continentes. Entonces, a partir de los descubrimientos, principalmente en el fondo oceánico, se pudo explicar por qué se estaban moviendo los continentes con sus placas tectónicas. Entonces, eso es una de las grandes contribuciones también de la geología marina. Y una parte muy particular que quiero llamar de la atención en estas charlas de las geoamenazas marinas, que es algo también que tenemos que empezar a meterle la ficha en Colombia. Ya hemos avanzado un poquito, pero esto es algo crítico. ¿Por qué? Porque afecta directamente en la infraestructura, el desarrollo del país. Entonces, eso es una gran ventana, eso es un huequito por el cual nos podemos meter los geólogos marinos para poder hacer nuestros proyectos. Todo lo que tiene las geoamenazas marinas. Y las geoamenazas marinas, como vemos en este dibujo, son de muchas índoles, desde fallas en la pendiente, es decir, deslizamientos submarinos, escape de gases, diapirismo,
terremotos que ocurren en las zonas submarinas, subsidencia, volcanes de lodo, en zonas donde hay volcanes activos en el océano, tsunamis, etc. Entonces, esa es una gran ventana por la cual nos podemos meter, y eso es algo que tenemos que apuntarle en Colombia. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. En el Caribe colombiano, que es donde más hemos hecho estudios, están casi todas estas amenazas, todos estos procesos que pueden convertirse en serias amenazas para el desarrollo de la infraestructura marina y costera. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero yo, ¿cómo hago para estudiar la geología marina? Teniendo en cuenta que no puedo acceder directamente yo no puedo ir a mirar el afloramiento a los 2500, ni siquiera a los 100, 200, 300 metros y quedarme allí haciendo el trabajo que hace un geólogo en campo. Aquí funciona diferente. Tenemos que valernos de la tecnología, y básicamente esa aplicación de la geofísica al estudio del medio marino. Entonces hay unas herramientas convencionales que se resumen en este dibujo. Entonces básicamente todo se opera desde unos barcos especialmente diseñados para hacer investigación en el océano. El tamaño depende de muchas cosas, el tamaño del barco, de los objetivos de la exploración, si yo estoy en aguas someras, si estoy en aguas más profundas. Pero ¿qué es lo mínimo que necesito para empezar a estudiar la geología marina? O sea, la característica del fondo y del subfondo marino. Para el fondo marino, pues tener la batimetría multihaz y el backscatter. ¿Listo? Entonces, ustedes ya saben que la batimetría es obtener, en otras palabras, la topografía, las formas del relieve del fondo marino. Y el backscatter, ahorita más adelantico les voy a explicar en qué consiste esto. Para estudiar el subfondo, es decir, no me basta con quedarme con la fotografía de solo el fondo, sino quiero ver la estructura de lo que hay por debajo. Entonces ahí aplico sísmica a diferentes resoluciones. Y para completar un poco lo que tengo, necesito saber de qué están hechos las formas que yo estoy estudiando. Entonces ahí hago un muestreo geológico con diferentes dispositivos. Entonces aquí observan una animación de lo que es la batimetría multihaz. Básicamente los barcos tienen una serie de dispositivos en la parte baja del casco, donde a partir de ondas sonoras que disparan, digamos, un abanico de señal acústica, esta señal rebota en el fondo y se devuelve al barco, y eso es lo que es la batimetría multihaz. Estoy obteniendo la profundidad del lecho marino en una zona. Entonces yo hago diferentes perfiles y voy a obtener una imagen completa de mi área de estudio. Antes existía solo la batimetría monohaz, que eran mediciones puntuales. Después yo tenía que ir a interpolar, y entonces ahí ya estaba perdiendo información. A partir de la multihaz yo ya tengo una cobertura del 100% del fondo marino, transformo eso a un modelo digital que puedo ver ya con sombreado. ¿Listo? De la batimetría, de la señal batimétrica, yo puedo sacar algo que se llama el backscatter, que en español sería algo como la retrodispersión. Y básicamente, ¿qué es el backscatter? ¿Qué me está midiendo el backscatter? Es qué tanto refleja el fondo marino la señal acústica de la ecosonda. ¿Y cómo se interpreta eso? Entonces, lo interpretamos de manera muy sencilla, de manera general. Los fondos duros, o sea, fondo rocoso, o con sedimentos gruesos tipo arena, van a reflejar más la señal que sedimentos lodosos, por ejemplo. Entonces yo puedo obtener este tipo de imágenes que tenemos a la derecha, donde según la escala, miren que los colores más oscuros son alto backscatter, es decir, en esa parte del fondo es muy reflectivo. Pues puede ser afloramientos rocosos, formaciones coralinas o sedimento grueso. Y una baja señal de backscatter en grises claros es que la reflectividad del fondo marino es muy baja y pueden ser sedimentos lodosos. Eso puede ser una primera aproximación a cómo es el comportamiento del fondo marino. Obviamente yo después tengo que comprobar eso sacando muestras del fondo marino. Pero como les dije ahorita, yo no solo quiero quedarme con la fotografía del fondo marino, sino quiero saber cómo es la estructura por debajo. Entonces hago sísmica para poder ver el registro de las primeras capas o de las capas sedimentarias que hay en el fondo marino, en el subfondo marino. Entonces aquí aplico diferentes técnicas de sísmica dependiendo de lo que yo quiera. Entonces si lo que me interesa a mí son las primeras capas, los primeros 20, 30, 40 metros del fondo marino, del subfondo marino, pues aplico unas técnicas de sísmica que me permiten baja penetración, pero muy buena resolución de la información. Si ya quiero ir más abajo, utilizo otras técnicas de sísmica que penetran más,
Pueden penetrar 200, 300, 400 metros, pero voy perdiendo la resolución, ya no voy a ver tanto detalle, hasta llegar a la sísmica convencional que utilizan en la industria del petróleo, que puede penetrar varios kilómetros por debajo de la superficie, pero la resolución no va a ser tan grande como en los casos de arriba. Y por último, pues me interesa saber de qué están hechos los diferentes materiales o las diferentes geoformas que yo veo en el fondo marino. Entonces, para eso hay diferentes técnicas de muestreo. En la izquierda está lo que es el piston corer. Es decir, este es el tubo, digamos, que saca la muestra. Cuando llega este mensajero al fondo, activa un pistón para que penetre y saque la muestra. El que tenemos acá en el centro es lo que llamamos por gravedad, o sea, solo por el peso del dispositivo, él penetra el fondo marino, el subfondo, y sacó una muestra, que básicamente las muestras pueden presentarse así como vemos en la fotografía de la derecha, y a partir de esas muestras podemos hacer muchas cosas, hacer la sedimentología, hacerles ciertas, en el laboratorio, cálculos de algunas propiedades geofísicas, susceptibilidad magnética, velocidad de ondas P, puede hacer fotografías con escáner para ver estructuras sedimentarias que a simple vista no las puedo ver, etcétera. Entonces, digamos que esas son las técnicas convencionales para estudiar la geología. Pero hay otras emergentes, lo que llaman las técnicas geofísicas emergentes, que requieren un poquito más de inversión económica, pues son más costosas y que no las tenemos, digamos, no todos los institutos o no todos los países pueden tener estas facilidades. Entonces, una de las herramientas emergentes, unas son batimetrías multitemporales, es decir, yo tengo mi zona de estudio y la barro varias veces en cierto intervalo. Es decir, por ejemplo, estoy estudiando una zona muy susceptible a deslizamientos submarinos y la voy a monitorizar por un año. Entonces, hago batimetrías, por ejemplo, cada mes. Entonces, voy a obtener 12 batimetrías que voy a poder comparar. Entonces, voy a ver dónde hubo movimiento de sedimento, dónde hubo depositación, dónde hubo erosión. Obviamente, eso implica costo. Recuerden que mover un barco de estos con toda esa tecnología, las ecosondas, perfiladores de subsuelo, es muy costoso. Entonces, realmente son proyectos que tienen un componente económico muy fuerte. Con la batimetría multidas, o sea, con la ecosonda multidas, puedo tener algunas mediciones de la columna de agua, es decir, yo puedo sacar algún tipo de propiedades físicas de la columna de agua, salinidad, temperatura, etcétera. Puedo tener perfiladores de corrientes acústicos por si me interesa medir corrientes, etcétera. Algo muy importante que es necesario también apuntarle a Colombia en algún momento son los sismómetros de fondo marino, o lo que llaman los OBS por su sigla en inglés. Entonces es dejar un sismómetro en el fondo marino anclado, allá puesto en el fondo marino, dejarlo por un tiempo que registre la actividad sísmica. Entonces, en la zona del Caribe, por ejemplo, que solo tenemos estaciones sismológicas en Providencia, en los cayos, San Andrés, Providencia y otros cayos, y tenemos un gran vacío de información en la cuenca profunda porque no tenemos zonas emergidas, allí podríamos poner OBS en algún momento para registrar toda la actividad sísmica que se está llevando, que se está produciendo en esta zona. Por último, lo que llamamos vehículos autónomos u operados remotamente. Entonces, yo puedo sumergir un robot, en este caso es un ROV, que va unido por un cable al barco y un operario lo está manejando. Por eso se llama operado remotamente, porque hay una persona desde el barco que lo está manejando y básicamente este es para hacer videos, tomar fotografías y sacar muestras de sedimento. Y está el vehículo autónomo, que como su nombre lo dice, él se va solito, se le predetermina una trayectoria y él se va a hacer su adquisición solo. Este se utiliza mucho para hacer batimetrías de ultra alta resolución. Si yo tengo una zona pequeñita, porque es muy costoso, una zona pequeñita que me interesa mucho, pero necesito ver los rasgos a escala de centímetro o incluso menos de un centímetro, necesito utilizar un aparato de estos, porque entre más cerca esté el vehículo del fondo marino con una ecosonda, pues va a tener una resolución mucho mayor. Yo nunca voy a alcanzar ese tipo de resoluciones con la ecosonda desde el barco, sino que si necesito resoluciones menos de 1 metro, tengo que sumergir un aparato de estos. Y eso es muy costoso. Listo, básicamente esa sería la introducción para que tengamos como una panorámica general de lo que es la geología marina, cuáles son las técnicas de estudio. Ahorita les voy a contar un poquito, muy brevemente y muy generalmente, de cómo se ha desarrollado la geología marina en Colombia. Y como les dije ahorita o les adelanté, ha sido como por pulsos, ha tenido como varios pulsos donde ha habido como unos saltos de producción y volvemos a caer en esos vacíos de producción por
pues por todas las cosas que ocurren en este país. Entonces, en cuanto a investigación sistemática me refiero a cuando son programas de investigación a varios años para responder una o varias preguntas en los ámbitos costeros y marinos. Digamos que el primer proyecto que se destaca en esto es el proyecto titulado Estudio Sedimentológico de la Plataforma Continental del Caribe Colombiano, y esto fue llevado a cabo por el CIOH con el apoyo de la misión técnica francesa, y esto básicamente se dio entre los años 80. Arrancó en el 79, entonces ellos se encargaron de la Plataforma Continental del Caribe, la dividieron en regiones y más o menos por año o 2 o 3 años iban barriendo, haciendo sus investigaciones en estas zonas, pero limitados a la Plataforma Continental. Entonces, básicamente en el 79-82 barrieron esta zona, en el 83 más al sur, después se fueron hacia el norte y terminaron barriendo pues todo lo que es la Plataforma Continental. Este estudio tenía, como su nombre lo dice, el objetivo principal de hacer el estudio sedimentológico. O sea, ahorita vamos a ver los mapas que produjeron y sabemos que son mapas de tipos de sedimentos que ocurren en la Plataforma Continental, pero a su vez se avanzó mucho con los investigadores franceses que eran asesores, se avanzó mucho también en el conocimiento del diapirismo de lodo y su relación con la formación, por ejemplo, de los corales de Islas del Rosario. Entonces, hay unos artículos de Bernet y otros que los pueden revisar, son muy chéveres, de esa época donde más o menos explican la relación de diapirismo con crecimiento de esas formaciones coralinas. Entonces, ya en el 99 el CIOH publicó estos mapas que resumen todo lo que se hizo en ese estudio de la Plataforma Continental. Entonces, cada color, según esta escala, representa un tipo de sedimento, y lo relacionaron con tamaño de granos, y teníamos lodos, arenas, con su contenido en carbonato de calcio. Entonces, si eran mezclados componentes clásticos con componentes de origen orgánico o carbonatados. ¿Listo? En el 2009, Dimar CIOH publica el libro que se llama Geografía Submarina del Caribe Colombiano. ¿Y qué hizo? En este libro hizo un compendio de todo lo que se sabía de los años anteriores, todas las batimetrías, no solo multias, sino monoas. De hecho, la mayoría eran monoas, para poder sacar o describir lo que ellos llamaron la geografía, que sería la morfología submarina del Caribe colombiano. ¿Listo? Entonces, una de las grandes contribuciones de este trabajo de Dimar CIOH fue que se le empezó a dar ya los nombres oficiales a algunos rasgos submarinos del Caribe colombiano, también algunos del Pacífico. Por ejemplo, aquí ejemplos, por ejemplo, aquí el talud Caribaná, al frente de La Guajira, el cañón Río Hacha, la cuenca Ranchería, en el archipiélago, que la depresión San Andrés, la Providencia. Ya empezó de manera oficial que el Banco Turmeque, muchos con nombres de tribus indígenas de Colombia. Entonces se le empezó a dar nombre, porque eso es muy importante, empezar a darles nombres a nuestras formas submarinas, ¿listo? Y nombres que nos recuerden mucho nuestro origen, nuestra colombianidad. Pero otros trabajos también se realizaron, no solo sistemáticos, pues no obedecían como un plan programado de investigación, sino que salían publicaciones, digamos, por decirlo así, de manera aislada, y la mayoría eran de investigadores extranjeros, y algunos son tan viejos como de la década de los 60. Estos dos de arriba, que son publicaciones de los geólogos o morfólogos estadounidenses Shepard y el señor Hyssen, mire, Bruce Hyssen, que fue uno de los pioneros de expansión del fondo oceánico y tectónica de placas, estuvo hurgando por estos lares, ahí en la desembocadura del río Magdalena, y sacaron publicaciones sobre el diapirismo de lodo asociados al abanico en Magdalena. Y este Shepard es considerado también uno de los padres de la geología marina, digamos, en Norteamérica y a nivel mundial. Entonces estuvieron por aquí, inclusive en uno de estos dos artículos, creo que de la derecha, es donde por primera vez se menciona ruptura de cables submarinos en la zona costa afuera de Colombia, y asociados posiblemente con el movimiento de sedimentos por los cañones submarinos que ocasionaban que se rompieran los cables. En los 80s, otra oleada o un par de papers, o quizás 3, no recuerdo, de otros investigadores estadounidenses, Collal, Buffler, y en este también con Ladd, donde hicieron estudios ya un poquito más detallados, porque ya había mucho más acceso a sísmica, a batimetrías, a perfilador de subsuelo del abanico submarino en Magdalena. Entonces,
hicieron un estudio para la época relativamente completo, o sí, completo del abanico submarino, inclusive definieron más o menos cuáles serían los límites del abanico submarino en Magdalena. Después se llegó, digamos, los trabajos de los españoles, del Instituto de Ciencias del Mar, estos pertenecientes a la Comisión Superior de Investigaciones Científicas. Ellos publicaron más o menos publicaron creo que estos 3 artículos, donde también hicieron un estudio del sistema turbidítico del Magdalena, del abanico submarino del Magdalena. Entonces, hicieron una descripción general, aquí ya se centraron en las ondas de sedimento que ellos dijeron que existían en algunas zonas del abanico y aquí en alguno de los canales del abanico. Y por aquí en el 2010 unos investigadores del Reino Unido hicieron una publicación de algunos procesos depositacionales ya en el prisma acrecionario del Sinú, ya un poquito más al sur del abanico del Magdalena. Y hay otros, no los pongo todos porque realmente hay muchos, también hay de investigadores colombianos, la mayoría de ellos de personas vinculadas a la industria del petróleo, que aprovecharon de pronto que estaban también haciendo tesis doctorales y trabajaron los temas de alguna sísmica offshore y hicieron sus publicaciones en algunos journals importantes a nivel internacional, pero son muy aislados realmente, pero también hay, no los menciono aquí, pero existen muchos más trabajos. Y volviendo a la investigación sistemática, entonces tuvimos un bajón después del proyecto con los franceses, y entonces ya hace 5, 6, 7 años, o quizás 8, salió lo que se denomina el proyecto Plataforma Continental, que fue liderado por DIMAR CIOH. Y este es el proyecto dentro del cual les voy a mostrar los avances, todos los resultados de manera muy somera que obtuvimos. Yo tuve la fortuna de involucrarme en ese proyecto desde el 2014, inclusive cuando todavía estaba haciendo mi doctorado, y seguí un par de años después de haber graduado del doctorado, entonces conozco muy bien el proyecto. Entonces, ¿cuáles fueron las 2, a grandes rasgos, contribuciones de este proyecto? 1, la adquisición de batimetría multihaz en todo el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y áreas adyacentes, así como en la Cuenca Colombia. Ahorita les voy a mostrar el mapa de cobertura y se van a dar cuenta de que se hizo un gran esfuerzo para prácticamente barrer todo el Caribe colombiano con batimetría multihaz y adquirida con barcos colombianos, ¿listo? Porque ya no necesitamos el barco extranjero que venga y nos haga la batimetría, porque ya se hizo un gran esfuerzo, el Estado, DIMAR CIOH hizo un gran esfuerzo por traer barcos, adquirir barcos, potenciar los que ya tenía con tecnología de última generación para hacer este tipo de estudios. Y la otra gran contribución es lo que llamamos integración morfológica de las áreas marinas del Caribe colombiano. Y aquí 2 estudios particulares que son los que les voy a hablar ahorita, que es el estudio del abanico submarino del Magdalena y el estudio geomorfológico y geotectónico del área del archipiélago de San Andrés y Providencia. ¿Y por qué este proyecto fue tan bonito? Porque este proyecto fue concebido y se desarrolló bajo una premisa que suena muy bonita y es muy bonita, que es ciencia por la soberanía del territorio. Y básicamente este proyecto nació o fue motivado por el problema, los enfrentamientos, jurídicos que tenemos con Nicaragua desde hace muchos años y que ustedes saben que en el 2012, desafortunadamente, infortunadamente, tuvimos un fallo en contra en el cual perdimos alguna injerencia sobre algunos territorios submarinos en el archipiélago de San Andrés. Entonces, digamos que el proyecto Plataforma Continental fue concebido como ciencia por la soberanía del territorio. Tenía muchos componentes, no solo el geológico, había jurídico, de ecosistemas submarinos, mejor dicho, muchos componentes. Obviamente yo participé en el geológico. Quería hacer una diapositiva con todas las personas que trabajaron o que están trabajando en este proyecto, pero son tantos que no quise cometer de pronto la injusticia de dejar a alguien por fuera, porque esto va desde los operarios del barco, desde el cocinero del barco, desde el hidrógrafo que tenía que hacer los turnos en la noche en el barco para hacer la batimetría, estar metido en un barco por meses haciendo las adquisiciones en todas estas áreas marinas. Entonces, desde allí hasta las personas que procesaron después los datos en las oficinas, en el computador, hasta los altos, digamos, las personas más visibles que se guerrearon la plata, se consiguieron el dinero
porque esto costó mucho dinero, porque mover, como les digo, mover estos barcos con esta tecnología es algo muy costoso. Y sí quiero mencionar una persona en particular que ha sido el papá de este proyecto, y que si no hubiera sido por, permítame la expresión, como el perrenque de esta persona, esto no se hubiera llegado al éxito que tuvo, que es el capitán Germán León. ¿Listo? Entonces, si no hubiera sido por todo lo que tuvo que luchar el capitán León, lo que les voy a mostrar quizás no lo tendríamos en estos momentos. Tenemos varias publicaciones, hemos ido sacando publicaciones de los resultados. Por aquí tenemos un libro, o digamos la primera versión de un libro que sacamos en el 2018, que se llama Integración Geomorfológica y Geotectónica de los Ambientes Submarinos. Este libro, los autores, está con Jacqueline García, el capitán León, y estoy yo ahí. Y viene otro que va a ocupar este espacio que está aquí en blanco, que es sobre la geomorfología submarina del archipiélago. Ese libro ya está listo, iba a ser lanzado a principios de año, pero pues obviamente con toda esta emergencia ha sido aplazado el lanzamiento del libro. Entonces, vamos a empezar ya con la parte gruesa de la presentación. Les voy a mostrar obviamente los resultados de manera muy general, porque dentro de cada componente profundizamos hasta cierto punto con un muy buen detalle, pero pues el objetivo de la presentación tampoco es llenarlos de tanta información. Entonces les voy a presentar lo que llamamos integración morfológica de las áreas marinas. Entonces tenemos nuestro Caribe, que ustedes saben que tiene todas las incógnitas geológicas, todas las controversias, todas las discusiones habidas por haber, que tenemos que resolver. ¿Listo? Tenemos que aprovechar todos estos datos nuevos que tenemos para contribuir a esclarecer un poquito o a enredar más, para que los geólogos del futuro tengan más trabajo, enredar más la pita aquí para resolver todo estos procesos geológicos relativamente complejos que tenemos acá. Entonces el objetivo, su nombre lo dice, era integrar la morfología y la geotectónica de todos esos ambientes, aprovechando pues toda esa información geofísica adquirida por DIMAR y con apoyo principalmente de sísmica, de información sísmica que muy amablemente nos compartió la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Y como les conté, los resultados no solo son novedosos para la geología marina, es decir, para decir, bueno, se está haciendo geología marina, es información base, es conocimiento básico geológico, no. Tiene aplicación inmediata a las geoamenazas, a los recursos energéticos, a ecosistemas, etcétera. Pero, como les dije ahorita, sirvió o está sirviendo como material de apoyo para la defensa de nuestra soberanía contra las pretensiones expansionistas de Nicaragua. Y una cuña para todos mis estudiantes, mis colegas de la Universidad del Norte. Mire dónde estamos ubicados. No podemos pedir más. Estamos en todo el mejor sitio para estudiar la geología marina del Caribe, pero geología marina integral. Es decir, mirando para atrás también. O sea, si yo estoy mirando el océano sin darle la espalda totalmente a lo que viene ahí para atrás. O sea, las cuencas que me traen todo ese sedimento, el río Magdalena que recorre todo el país y me trae todos los sedimentos que me están construyendo su abanico submarino. Entonces, Universidad del Norte, tenemos que convertirnos en los referentes en el país, en la región del Caribe, incluyendo no solo la parte marina, sino la parte continental. Ahí les dejo la duda, mis estimados estudiantes y colegas de Uninorte. Entonces, obviamente necesitábamos datos, ¿cierto? Y yo les dije ahorita que lo básico es la información batimétrica, pero antes de que se hiciera toda esa adquisición de batimetría de alta resolución, pues la información que teníamos disponible para ver todo el dibujo regional de nuestro Caribe, pues podíamos limitarnos a lo que era el modelo GIPCO 2014, que es un modelo digital que tiene una resolución aproximada de 925 metros. Entonces yo así a rasgos generales pues veo muchas cosas, veo por aquí, uy, por aquí hay como una forma de pronto de un abanico, debe ser de un abanico antiguo del Magdalena, veo la cuenca profunda, por aquí veo como unos montes submarinos, veo un lineamiento muy claro, que esto corresponde al escarpe de Hess, y empiezo a ver una topografía, una batimetría muy quebrada que es el archipiélago de San Andrés, listo. Pero cuando yo ya quería hacer detalle para estudiar cosas algo más detallado, me encontraba con esta realidad. Entonces ya me decepcionaba un poco y llegué, pero ¿yo qué puedo sacar de ahí? No mucho. Después GIPCO mejoró un poquito su modelo, lo bajó a 462 metros, sí, mejoró un poquito, se ven las formas un poquito más delineadas, más claras, pero vuelvo a hacer el zoom
y sigo estando un poco frustrado, porque realmente al detalle que yo quiero llegar no me servía mucho esta información batimétrica. Entonces, como les digo, Dimarse IOH hizo un gran esfuerzo el Estado colombiano por barrer prácticamente todo el Caribe colombiano con batimetría de alta resolución. La parte más somera, estos sí son collage o la suma de varios polígonos que provienen básicamente de la industria petrolera, pero ya lo que es Cuenca, parte profunda, aquí parte del Ruiz de Beata, todo esto y el archipiélago completo, con algunos espacios por acá, eso sí fue adquirido netamente por los barcos del CIOH. Ese fue el gran esfuerzo y tuvimos la oportunidad de trabajar batimetrías con resolución de 30 a 70 metros, es decir, yo puedo ver rasgos en el fondo que están entre más o menos este rango de metros, ¿listo? Es decir, el tamaño. Y entonces para hacer una comparación y que ustedes vean realmente la diferencia, entonces tenemos GICO 2014, 2019 no cambia mucho, pero aquí ya cambia la cosa, cuando tengo la batimetría multigas. Entonces yo aquí podía ver poco, un poquito menos poco, y aquí yo ya, perdonen la palabra, pero empiezo uno a babear cuando ve estas imágenes. Aquí sí se ven las cosas con un detalle impresionante que cualquier geólogo quiere ver. Entonces, tuvimos la fortuna de contar con esta información con un gran esfuerzo. Entonces, esta información es la base de todos los resultados que les voy a presentar a continuación. El primer resultado tiene que ver con la morfología submarina, es decir, a partir de la batimetría la zona barrida por esa batimetría, al menos ya tenemos una primera versión de un mapa morfológico de nuestras áreas submarinas, arrancando desde prácticamente la zona costera, yéndome hasta la parte más lejana de nuestro archipiélago. Ya tenemos al menos un mapa regional de las formas submarinas. ¿Listo? Entonces eso es un gran avance. Obviamente este mapa tiene mucho por mejorar, es una primera aproximación. Aquí están las principales formas marinas de nuestras áreas marítimas. Y entonces, para hacer el análisis o lo que les quiero mostrar ahorita, se dividió esta zona en dos provincias, digamos, dos provincias morfológicas regionales. Una la llamamos provincia Abanico Submarino del Magdalena o Cuenca Colombia, que básicamente es esto que estoy señalando con el puntero, y ya la provincia volcánica de Occidente. Bueno, hemos estado llamando esto, o queremos llamar la provincia volcánica del Occidente, pero equivale básicamente a lo que es el archipiélago de San Andrés y Providencia y zonas adyacentes. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un recorrido mostrando desde el continente o desde mi zona costera. Vamos a ir haciendo un recorrido por estas dos provincias de lo que encontramos. Entonces, la provincia del Abanico Submarino del Magdalena, Cuenca, Colombia, los que les interese profundizar un poquito más, ya hay un artículo publicado en Marine Geology, en el cual describimos la arquitectura y el desarrollo del abanico submarino del Magdalena. Es decir, redefinimos el abanico submarino del Magdalena. Hicimos un estudio completo, desde la parte más somera hasta la parte más profunda, desde el punto de vista batimétrico, sísmico, perfilador de subsuelo, etc. Es un estudio muy completo de un abanico submarino. Y básicamente, pues esta era nuestra zona de análisis de la provincia del Abanico del Magdalena o la Cuenca Colombia. Disculpan tantas rayas, esta es una de las figuras del artículo donde se localiza todo lo que les quiero mostrar. Entonces, con nuestro estudio, nosotros dividimos el Abanico del Magdalena en tres sectores: el superior, el medio y el inferior, siendo el superior pues el más cercano a la fuente, a la costa, y el inferior siendo el más lejano. En realidad, todos los abanicos submarinos del mundo se dividen en estos tres componentes. Nosotros no íbamos a ser ajenos a esta propuesta. Y lo importante es describir qué define el abanico superior, qué me define el abanico medio y qué me define el abanico inferior, porque lo que me está definiendo cada una de esas subdivisiones son los procesos sedimentarios que están ocurriendo, los procesos tanto de depositación como de erosión que están operando u operaron dentro del abanico. Entonces les voy a mostrar el abanico superior. En abanico superior les voy a mostrar dos sectores. El que está aquí en este cuadro blanco, que es a todo el frente de la desembocadura actual del río Magdalena. Y después les voy a mostrar otro que es al occidente, que es costa afuera del sector de Galera Zampa. Entonces este es un mapa que me está mostrando las principales geoformas de
esa primera zona, o sea, aquí tenemos la desembocadura del río Magdalena, aquí está Barranquilla, y vemos que el río Magdalena está conectado directamente con un cañón submarino, que es este que está con esta flecha negra. Tenemos otros cañones submarinos, tenemos uno aquí que es el central, tenemos aquí otro, y podríamos tener otro cañón submarino. Es decir, hay un sistema al menos de 4 cañones submarinos a todo el frente de la desembocadura del río. Pero hay uno que conecta prácticamente a todo el frente de la desembocadura del Magdalena. Y pues la mayoría de los sedimentos pues van a estar canalizándose inmediatamente por este conducto. Entonces, toda la carga que trae el río Magdalena, que no es poquita, se va por este cañón submarino. ¿Y qué pasa acá? Acá hay unas pequeñas cuencas, si vemos el zoom de este cuadrito negro que está acá, pues aquí tenemos el cañón principal del río Magdalena y aquí hay una cuenca pequeña. Una cuenca que está limitada por una serie de colinas submarinas, estas que están aquí en amarillo, que son pequeñas cuencas dentro del talud continental que están limitadas por unas colinas submarinas, y esas colinas submarinas están orientadas o alargadas en sentido noreste-sur W. Esas colinas pertenecen al cinturón deformado del Caribe. Entonces, mucho del sedimento que viene por acá bajando en este cañón, mucho de ese sedimento, o parte de él, no sabemos cuánto, se puede estar quedando aquí en estas cuenquitas, pero puede seguir, otra parte de él va a seguir por el cañón y va a alcanzar las partes más profundas de la cuenca. ¿Listo? Aquí tengo una imagen backscatter, no es la más espectacular. Recuerden que el backscatter me estaba mostrando zonas de diferentes reflectividades del fondo. Entonces, si ustedes ven acá, por aquí tengo el cañón submarino y aquí ven como una forma de lóbulo. Esto es un pequeño abanico. Es decir, en la desembocadura de este cañón, en esta cuenca, se redujo la capacidad hidráulica de los flujos y depositaron todo esto en forma de abanico. Si lo vemos acá en el backscatter, mire que la parte proximal de este pequeño abanico tiene reflectividades altas. Entonces yo podría, pues sin sacar muestras, irme imaginando que de pronto acá en la parte proximal es más rico en sedimento grueso y en las partes distales de este pequeño abanico que está limitado por esta colina, pues los sedimentos pueden ser más finos. Entonces eso puede ser algunas de las interpretaciones que uno hace. Contamos con sísmica, como les dije, para tratar de ver, recuerde que la batimetría me da pues la figura en planta, ahora yo quiero hacer un corte y ver cómo está eso en el subfondo marino. Entonces tuvimos la oportunidad de ver esta línea sísmica que está acá, en esta línea discontinua, y esta que está acá, que equivalen a estas dos. Esta de arriba es la que está más alejada, más profunda, y esta de acá que está más cerca a la costa es la que está abajo. Entonces básicamente, para no llenarlos mucha información, hicimos una descripción de las facies sísmicas que se diferencian en estas líneas. Vemos que, por ejemplo, miren los rellenos de estas cuencas, de estas cuenquitas que les digo que están entre estos saltos batimétricos, que son del cinturón deformado. Vemos también probables intrusiones de lodo que me están deformando la secuencia sedimentaria, etc. Entonces hicimos un estudio completo de todo lo que se podía ver en estas imágenes sísmicas. Cuando nos vamos para el occidente, o sea, al sector de Galera Zamba, ya vemos algo diferente en el abanico en Magdalena. Aquí vemos un patrón de muchos canales y están en un patrón distributario, o sea, el que le enseñan a uno típico de abanicos en el continente y miren, abanicos en el océano. Es un patrón distributario de canales, pero estos canales tienen una particularidad, o no una particularidad. Si ven acá, en este modelo de elevación, ustedes ven bien el canal y mire que está limitado por diques. O sea, tal cual como un río en el continente que forma sus diques, o sea, esa acumulación de sedimentos que lo bordea, en los canales submarinos también se forman estos diques. Pero algo también muy llamativo es que si observan con detalle algunos de estos canales, por ejemplo, yo aquí traía un canal y se desapareció. Esos canales, esos sistemas, esos complejos de canal-dique están parcialmente o totalmente destruidos por una serie de depósitos de deslizamientos submarinos, que son estos que están en amarillo. Entonces son grandes desprendimientos, aquí está el quiebre de la plataforma continental, grandes desprendimientos de movimientos en masa, deslizamientos, que son muy erosivos y me han causado la destrucción parcial de estos canales con diques. Miren esta imagen acá, en la parte más inferior de la fotografía, esto es una imagen de perfilador de subsuelo, es decir, me ilumina las primeras capas por debajo del fondo. Y miren que ustedes ven acá esta zona donde se diferencian muy bien las capas. Esto corresponde, y esta línea está ubicada acá en el perfil 1.
está mostrando muy bien la sedimentación de un dique, de un canal de esos, y veo que acá veo una fase sísmica, o una señal sísmica totalmente diferente a esta. Aquí yo no veo capas, veo como algo transparente, caótico. Esto es la típica señal de un depósito de deslizamiento submarino. Entonces aquí podemos ver que estaba este dique y llegó este deslizamiento, este depósito de deslizamiento y lo cubrió parcialmente. Si hacemos un detalle en uno de esos canales, vemos que estos canales pueden ser altamente sinuosos, meándricos, así como los que tenemos en el continente. Inclusive, algunos exhiben lo que llamamos meandros abandonados. Entonces, son muy parecidos en muchas cosas a los ríos, a los canales que nosotros vemos en el continente. Y también, pues, vimos una imagen sísmica de este sector, esta que estamos viendo aquí, y pudimos comprobar lo que estábamos viendo en la batimetría, que vemos evidencias de canales en el fondo actual, o sea, en la superficie del fondo actual, y vemos grandes depósitos de deslizamientos submarinos. Miren la señal sísmica de esto. No tiene reflectores, es caótica. Eso es la típica señal sísmica de un deslizamiento submarino. Entonces, esta zona se caracteriza por eso, por tener grandes depósitos de deslizamientos asociados con canales. En el abanico medio ya nos vamos un poco más profundos y vamos a ver esta zonita que está acá en este cuadro moradito. Y vemos cómo se caracteriza, cuáles son los rasgos que caracterizan el abanico medio. Y estos tres. Seguimos viendo canales, pero aparentemente no tienen diques. O sea, los canales disminuyen mucho su morfología, su relieve, son más tenues, y aparentemente no tienen diques. Otra, vemos una serie de ondas de sedimento, aquí se ven más claro, una serie de ondas de sedimento más o menos en este sector, paralelas a los contornos batimétricos. Y tenemos unas depresiones irregulares que las llamamos erosional scurs, o sea, como depresiones de origen erosivo en el fondo marino. Entonces, eso es lo que me define el abanico medio. El de arriba, cañones submarinos, canales con diques. El abanico medio, canales ya de muy bajos relieves, aparentemente sin diques, ondas de sedimento y depresiones de origen erosivo. Entonces, yo aquí hicimos un detalle de estas depresiones que son de origen erosivo. Aquí tenemos un perfilador de subsuelo, un perfil de subsuelo que atraviesa una de estas depresiones. Podemos ver que son simétricas. Aquí tenemos una imagen muy bonita de perfilador de subsuelo donde vemos las ondas de sedimento. Miren la escala, estas ondas de sedimento pueden tener longitudes de onda de varios centenares de metros y pueden tener alturas de unas cuantas decenas de metros. Y aquí vemos la transición del abanico medio al abanico inferior. Miren que aquí en la zona de transición entre estas dos partes del abanico, ya las ondas de sedimento son más tenues y pasa ya a una superficie, a un fondo marino aparentemente muy regular, muy plano, que es lo que caracteriza el abanico inferior. Entonces pasamos al abanico inferior, que es la zona más profunda, la parte más lejana del abanico del Magdalena, y aquí tenemos dos perfiles de perfilador de subsuelo, que están ubicados acá, el 8A, es este que es más largo, y el 8B, este que está más corto. Entonces vemos, estas flechas están indicando la transición, o sea, hasta aquí llega el abanico medio, y de acá para abajo, para la izquierda de ustedes, hacia el NORD-W, es el abanico inferior. Dos cosas que se resaltan acá. En el perfil de arriba, mire que el perfilador de subsuelo no penetró mucho. ¿Esto qué quiere decir? Que parece que esta zona del abanico es más arenosa que lodosa. Es decir, los sedimentos entre más gruesos, ya les dije, dejan penetrar menos tanto la batimetría, o sea, las ondas de sonido, como las ondas sísmicas. Y en el perfil de abajo, en el 8B, vemos que ya de pronto el abanico medio no es, digamos, tan monótono como pensábamos, sino que parece haber unas depresiones que parecen ser algunos canales. Este perfil 8B, miren que está muy cerca a un monte submarino, el monte submarino que se llama Kogi-Koyaima. Entonces podemos ver, ahorita vamos a ver otra imagen donde vemos que el abanico del Magdalena en este sector está chocando contra este monte submarino. Es decir, este monte ha funcionado como una barrera, digamos, para la progradación o para la sedimentación de la parte distal del abanico. Aquí tenemos más figuras, miren, estas están localizadas en estas rayas negras, aquí vemos ya geomorfologías de canales, no obstante estamos tan lejos
En el abanico inferior todavía seguimos viendo geoformas de canales. También vemos una expresión sísmica de un depósito de deslizamiento, que es este de acá, el B, que probablemente la fuente de ese deslizamiento pues es el monte submarino Kogi-Koyaima, es decir, en algún momento hubo un deslizamiento y aquí estamos viendo su expresión en la batimetría, y en este se ve también un fondo algo monótono con muy poca penetración de la señal, es decir, son sedimentos probablemente más arenosos. Y esa es la que les quería mostrar, que está en la parte más lejana en este sector del abanico. Pues aquí tenemos el monte submarino de Kogi, y aquí tenemos este perfil, donde estamos viendo muy bonita la sedimentación del abanico en su parte distal, y está chocando con el escarpe que me está formando ese monte submarino. Listo, entonces ya describimos las tres partes del abanico, ya aprendimos cómo se diferencia la superior de la media, del abanico medio, del abanico inferior. Tienen características morfológicas, sedimentológicas, de procesos totalmente diferentes. Pero uno de los objetivos que nos planteamos también era hasta dónde llega el abanico del Magdalena, porque a partir de los artículos de los señores de Estados Unidos, Kola y Buffler, ellos decían que más o menos el abanico llegaba hasta acá, como está indicado en esta raya discontinua de color verde. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de, a partir de toda la información que teníamos mucha más información de mejor calidad que la de estos señores, entonces analizamos a ver hasta dónde podría llegar el abanico del Magdalena. Entonces hicimos un trabajo juicioso con sísmica, tomamos líneas sísmicas que partieran desde lo más cercano del abanico, son todas estas líneas amarillas, todas esas líneas son sísmicas, entonces empezamos a analizarlas, líneas que me tomaran la parte proximal y media del abanico hasta los que llegaran a la parte más distal del abanico. ¿Y qué fue lo que hicimos? Dividimos el abanico en 4 fases sísmicas. No voy a dar mucho detalle en esto, y tratamos de seguir esas fases sísmicas a medida que nos íbamos yendo para el abanico distal. O sea, íbamos como siguiéndolo en todas las líneas sísmicas hasta donde lo podíamos rastrear. Entonces aquí pasamos a esta en rojo y seguimos viendo alguna de las fases sísmicas que teníamos arriba, en el abanico proximal. Entonces seguimos, el abanico todavía continúa. Vemos estas que son más distales o esta que está mucho más al oriente, y seguíamos distinguiendo fases sísmicas del abanico. Entonces a lo último pudimos llegar a la conclusión, o estamos haciendo la propuesta de que este es el contorno, este sería el contorno del abanico submarino del Magdalena. Listo, más o menos el de Kola y Buffler llegaba por acá. Más o menos donde está la transición entre el medio y el inferior es lo que proponían los investigadores extranjeros sobre la extensión del abanico. Entonces ellos decían más o menos tenía 53.000 kilómetros cuadrados. Bajo nuestra nueva propuesta el abanico tendría más o menos 183.000 kilómetros cuadrados, perdón. Y eso ya lo escala a uno de los abanicos más grandes del mundo. ¿Listo? Comparados obviamente con los deltas del Mississippi, del Amazonas, está más o menos por allí. Pero ¿cuál fue otro? En la parte derecha estamos viendo como la vista en planta, con cada una de sus transiciones, abanico superior, abanico medio inferior y el contorno. Y aquí lo estamos viendo como en el modelo digital, observándolo desde el océano. Aquí está la desembocadura del Magdalena y este sería más o menos el contorno del abanico del Magdalena. Pero ¿cuál fue otro hallazgo interesante o muy interesante del estudio? Es que descubrimos o tenemos evidencias de que el abanico submarino del Magdalena no se restringe solamente a la cuenca de Colombia. En algunos sectores él pasa. Recuerden que la cuenca de Colombia llega más o menos hasta acá, hasta una geoforma muy conocida que se llama el escarpe de Hess, que como su nombre lo dice, es un escarpe y siempre ha sido definido como un escarpe continuo de más de 1.000 kilómetros de extensión, es decir, está prácticamente partiendo la placa Caribe en sentido noreste-sur W en gran parte de su extensión. Pero antes, como el escarpe fue definido como un escarpe muy continuo, es decir, era como una pared que se encontraba, digamos, el abanico, una pared de más de 100 metros, 200, 300, 600 metros de altura que no podía sobrepasar. A partir de la información que obtuvimos batimétrica, nos dimos cuenta que el escarpe de Hess es altamente discontinuo. Es decir, hay sectores en que el escarpe de Hess no tiene expresión morfológica, es decir, ya no es escarpe. Entonces, aparentemente, o hay evidencias a partir de la sísmica que tenemos, que en algunos sectores donde el escarpe de Hess está ausente o no es tan alto, el abanico del Magdalena está entrando.
y está entrando ¿dónde? A la otra provincia geológica que se llama, que normalmente es conocida, ustedes leen los artículos, y es la elevación inferior de Nicaragua, es decir, donde está localizado el archipiélago de San Andrés y Providencia. Entonces, bajo este nuevo esquema, el abanico, algunas partes del abanico entrarían, digamos, al sector más suroriental de lo que estamos llamando el archipiélago de San Andrés y Providencia. Y hablando del archipiélago de San Andrés y Providencia, les voy a mostrar rápidamente lo que hemos descubierto o lo que hemos descrito en cuanto a su morfología. Ustedes recuerden que el archipiélago comprende una serie de islas, ¿no? Estas islas son de origen volcánico, eso lo tienen que tener muy presente. El origen de nuestro archipiélago es una serie de montes submarinos que obviamente la parte más somera, lo que estamos viendo, donde nos paramos nosotros en San Andrés, corresponde a las formaciones coralinas actuales o recientes, pero por debajo de eso hay un monte submarino de origen volcánico. Si ustedes van a Providencia, ahí sí van a poder ver las rocas volcánicas aflorando. En San Andrés no, porque están cubiertas por toda la secuencia de corales. Entonces estas islas están alineadas en orientaciones preferenciales. Ya les dije que geológicamente el archipiélago está sobre la provincia geológica que históricamente es conocida como la elevación inferior de Nicaragua. Y según algunos autores, esto está compuesto por corteza oceánica, bueno, esto no es tan importante, o por un plató oceánico. Una de las primeras contribuciones a la morfología del archipiélago de San Andrés fue hacer una cartografía semidetallada de todas las estructuras, lineamientos y fallas que ocurren en el archipiélago. ¿Por qué? Porque esas estructuras jugaron un papel preponderante en la formación de los montes submarinos y en la evolución de estos. Es decir, estas fracturas fueron aprovechadas para que todo ese material magmático y volcánico llegara hasta el fondo marino y empezara a construir los montes submarinos. Por eso la mayoría de montes submarinos tienen estas tendencias a lo largo de estas fallas mayores. Entonces logramos describir algunos sistemas de fallas y les dimos nombres, porque estas fallas no tenían nombres, algunas de ellas pues ni siquiera estaban reportadas, entonces les dimos nombres de nosotros. Albuquerque, Providencia, fallas de Pedro lo dejamos así porque Pedro corresponde al escarpe de Pedro que viene de Jamaica, entonces no queríamos confundir con la nomenclatura. Ges tampoco lo seguimos considerando fallas de Ges porque es el que me está marcando el escarpe de Ges. La falla sur de Roncador es la que va en el sur del monte submarino de Roncador, Serrana, Quitasueño, etc. Digamos, básicamente cada isla monte submarino tiene su sistema de fallas porque hay gran cantidad de fracturas y de fallas en esta zona. Entonces, este es un modelo batimétrico. Aquí les voy a mostrar algunos ejemplos. Este es Isla Cayos de Albuquerque, que queda al sur de San Andrés. Digamos, esta es la isla más al sur del archipiélago. Aquí las imágenes de satélite me está mostrando la parte más somera, o sea, la parte que me está formando el atolón y donde están los cayos y las formaciones coralinas. Y miren, obviamente yo me paro en Albuquerque, en Cayo Albuquerque, y estoy parado en una isla de arena muy chiquita, pero esa isla está apoyada en un monte submarino muy grande. Es decir, lo que está debajo del agua es mucho, mucho más grande de lo que se está viendo en superficie. Entonces miren que este monte submarino, más o menos este es el contorno, tiene un contorno semicircular, y si hacemos algunos detalles, por ejemplo, el detalle de nada, que es en la ladera sur, observamos que en algún momento este pedazo de monte submarino o algún fragmento colapsó. Esto es como una cicatriz de un deslizamiento, y se observan muchos bloques producto del deslizamiento digamos, de ese colapso parcial de este monte submarino. En la parte oriental, este es el B, que está acá, también vemos muchas coronas de deslizamientos, y aquí vemos los depósitos de esos deslizamientos. En la parte occidental de Albuquerque vemos muchos lineamientos, se ve claramente los lineamientos que corresponden a todos estos sistemas de fallas que están controlando estos montes submarinos. Y en esta parte aquí, suroriental de Albuquerque, ya no en Albuquerque, sino al suroriente, estamos viendo unas colinas alargadas, controladas también por todo este sistema de fallas que se llama Turmequé, la falla de Albuquerque-Turmequé, y que después se llama la falla de Ges. Y quizás algunos flujos de lava en el fondo marino. Este es el Islas Cayos de este sureste. Este está un poco al norte, al noreste de Albuquerque y al oriente de San Andrés.
Entonces miren que el monte submarino, esta es la zona donde están las formaciones coralinas recientes y este es el monte submarino sobre el cual están apoyadas. Aquí vemos en la parte noroccidental, en la batimetría, una cicatriz muy grande de un deslizamiento y tenemos el depósito de ese deslizamiento. Mire que el deslizamiento es muy rugoso, es porque tiene muchos bloques, ¿listo? Entonces, recuerden que estos montes submarinos de origen volcánico, debido a cómo se forman por procesos volcánicos, son rocas muy alteradas por procesos hidrotermales, es muy común que colapsen. Ustedes ven colapsos de volcanes, lo que pasó hace poquito en la erupción de Anak Krakatoa, que colapsó un pedazo de volcán y me formó un tsunami. Estos edificios volcánicos son muy inestables en el tiempo, entonces me pueden generar grandes deslizamientos como estos que estamos viendo acá. Y un guyot muy bonito. Recuerden que un guyot, ¿qué es? Un monte submarino de techo plano, ¿listo? ¿Y por qué? Porque llegó o logró estar casi a nivel del mar y la erosión por parte de las olas llegó a que tuviera esta superficie plana en su techo. Entonces mire que vemos también una gran cantidad de rasgos de erosión, de deslizamientos y cañones que salen de la parte más somera de ese guyot. San Andrés. Aquí tenemos San Andrés con su típica forma dicen de caballito de mar, pero mire, San Andrés está apoyado sobre un gran monte submarino, muy alargado en tendencia nor-noreste, sur-W, paralelo a todas estas fallas que hemos denominado falla de Albuquerque de Providencia, es decir, la evolución, el origen de estos montes submarinos ha sido muy controlada por la actividad de estas fallas. Entonces, si vemos un poquito al occidente de San Andrés, vemos múltiples evidencias, coronas de deslizamientos, es decir, estos edificios, este edificio volcánico de San Andrés también ha tenido sus periodos de deslizamientos, de colapsos parciales. Aquí en la parte suroriental, pues también tenemos una gran cicatriz de deslizamiento con su depósito. ¿Listo? Y algo que es muy diciente también y muy espectacular es que aquí tenemos San Andrés y tenemos al occidente lo que llamamos la Depresión Providencia, que también se conoce de Depresión de San Andrés o Cuenca de San Andrés, Cuenca de Providencia, que es una cuenca que puede alcanzar hasta los 2.600 metros de profundidad. Es decir, nosotros estamos en San Andrés, que puede alcanzar, no sé, 30, 40 metros sobre el nivel del mar, y en muy corto distancia horizontal yo alcanzo profundidades de hasta 2.400 metros, es decir, las pendientes de estos montes submarinos son muy altas. Roncador es la isla más oriental del archipiélago, entonces rápidamente les voy a mostrar Roncador. Aquí es donde están los cayos y las zonas coralinas más recientes, pero mire el tamaño del monte submarino. Es un monte submarino que tiene como un contorno como más, digamos, de pronto cuadrado, que está controlado al sur por la falla sur de Roncador y al oriente por la falla oriental de Roncador. Y también vemos lo que hemos visto en los demás. Muchas evidencias de deslizamientos, con depósitos con muchos bloques, y también aquí en la parte occidental, en lo que llamamos la depresión Cunas, también vemos muchos lineamientos debido a la presencia de todos estos fallamientos en el fondo marino. También recientemente hicimos una publicación sobre la isla de Cayos de Roncador, la morfología submarina. Esto está publicado en Frontiers in Marine Science, es de libre acceso para los que quieran leer un poquito más de Roncador y su morfología submarina, está esta publicación. Y ya para terminar, lo de resultados, rápidamente les voy a hablar de otro componente que hemos abordado, y es lo que concierne a geoamenazas de origen marino. Y básicamente nos hemos concentrado en la identificación de deslizamientos submarinos, tanto recientes como antiguos. Entonces recuerden, o les cuento que los deslizamientos submarinos o los procesos de remoción en masa son muy comunes en los ambientes submarinos. Son tan comunes, es decir, los ambientes marinos son tan proclives a deslizarse, a moverse, que inclusive en pendientes hasta de 2 grados, o sea, casi horizontal, se generan movimiento de sedimento, deslizamientos. ¿Y por qué son importantes los deslizamientos? Porque ellos constituyen una amenaza y también están relacionados a otros procesos que pueden ser amenazantes. Por ejemplo, los deslizamientos pueden ocasionar tsunamis, causan rupturas de cables de telecomunicación, causan daños en tuberías submarinas, en instalaciones offshore, por ejemplo, plataformas de explotación petrolera, entradas a puertos, etcétera. Entonces es muy importante estudiarlos.
Y más que todo en Colombia, solo para mostrarles lo de los cables submarinos. Esto es una imagen que muestra todos los cables submarinos que están llegando al Caribe colombiano. Entonces, tenemos una zona que tiene un abanico gigante que es activo, que tiene gran cantidad de deslizamientos, entonces tenemos allí ya un proceso que puede transformarse en amenaza, al menos para las comunicaciones, y eso es muy importante. También tenemos 2 artículos hasta ahora de estudios preliminares de deslizamientos. Esto está publicado como 2 capítulos en este libro, también para los que quieran ahondar un poco en este tema. Les voy a mostrar un par de ejemplos de deslizamientos. Entonces, volvemos a la desembocadura del río Magdalena. Aquí no está pintado, pero el río viene por acá, y este es el cañón submarino por el cual viaja digamos, la mayoría de carga sedimentaria. Entonces, esto ya se los mostré. Entonces, vamos a hacer un zoom en este sector. Y aquí vemos un deslizamiento submarino muy bonito, inclusive es un deslizamiento compuesto porque parece o tiene varias coronas de deslizamiento. Y aquí podemos observar claramente el depósito de estos deslizamientos. Entonces, mire que es muy rugoso, la batimetría en este depósito lo que indica que tiene gran cantidad de bloques. Y estos bloques son muy grandes. Hemos podido determinar que algunos de estos bloques pueden alcanzar hasta 80 metros, 100 metros, por dicho, sobresalen hasta 80 o 100 metros por encima del fondo marino actual. Más al sur, al frente del Golfo de Morrosquillo, entre el Golfo de Morrosquillo y el Golfo de Urabá, tenemos esta información y vemos, si hacemos un zoom en este sector, vemos grandes depósitos de flujos de masa. ¿Sí ven? Como unas lenguas que provienen de la parte más somera, prácticamente del quiebre de la plataforma continental. Y dentro de estos depósitos vemos unas protuberancias muy grandes. Estos pueden ser megabloques, de los cuales también hemos podido medir que tienen más de 100, 150 metros sobresaliendo por encima del nivel. O sea, son procesos muy grandes, altamente erosivos, que pueden mover bloques muy, pero muy grandes. Y esto lo estamos viendo sobre la batimetría actual, pero también en la sísmica podemos reconocer evidencias de depósitos o de deslizamientos submarinos subrecientes o del pasado. Aquí tenemos estas 2 líneas sísmicas. Esta creo que ya la habíamos visto ahorita. Vamos a concentrarnos en esta. Esta es la que está acá. Y podemos ver, si hacemos un zoom de este sector acá, podemos ver 2 depósitos al menos de deslizamientos submarinos en esta línea sísmica. Es decir, si ven esta, ustedes pueden ver en algunos sectores que sí hay reflectores bien formados, pero hay zonas donde ya no tengo reflectores tan bien definidos. Los reflectores están como partidos. Esto se llama una fascia sísmica caótica, semitransparente, que es típica de depósitos de deslizamientos submarinos. El que le interese, voy a hacer una pequeña cuña en la serie de conferencias que se está dando en la cuarentena con geociencias, que está siendo impulsada por la Sociedad Colombiana de Geología. El próximo lunes, a partir de las 4, voy a dar una conferencia de deslizamientos submarinos en el Caribe y cómo estos pueden formar, o cuál es su potencial para que generen tsunamis. Entonces, si les interesa el tema, nos vemos el próximo lunes a las 4 de la tarde en Cuarentena con Geociencias. Y ya para terminar, para dejarlos un poquito descansar, que ya estoy hablando mucho, retos y oportunidades. Entonces, yo creo que el principal reto, o estoy convencido que el principal reto es no perder el impulso. Es decir, ya vimos que la geología marina en Colombia ha tenido sus picos y sus bajos. Ahorita, desde hace 6, 7, 8 años, con el proyecto de Plataforma Continental, empezamos otro pulso de esos. No perdamos el impulso, ese es el mensaje. Tenemos nuestro Mar Caribe y nuestro Océano Pacífico, es decir, tenemos doble responsabilidad, o sea, doble cantidad de retos, pero doble paquete de oportunidades, porque tenemos 2 océanos por explorar, el Mar Caribe y nuestro Océano Pacífico. Sea cual haya sido la motivación del proyecto Plataforma Continental, que ya sabemos cuál fue, no podemos dejar que eso se pierda, ese impulso, y ya podemos que sigamos haciendo investigación en geología marina. Pero ¿qué nos ha dejado el proyecto de Plataforma? Pues al menos nos dejó embarcaciones, es decir, ya nosotros tenemos la capacidad, ya tenemos al menos barcos, plataformas oceanográficas robustas. Estos son nuevos, es decir, estos 2 barcos se adquirieron durante el proyecto de Plataforma, el ARC Roncador y el ARC Caribe a la derecha. Estos tienen toda la infraestructura, estos fueron diseñados y pensados como barcos de
exploración oceanográfica, geológica marina, no como los viejitos que ellos tienen, que es el Providencia, el Malpelo, que fueron más barcos concebidos militarmente, que después fueron adaptados para hacer investigación. Estos sí son ya diseñados, construidos para hacer investigación. Entonces ya tenemos la capacidad. Estos barcos tienen las ecosondas multihaz de última generación, tienen los perfiladores de subsuelo. Ya desde el año pasado se tiene la capacidad de hacer muestreos de fondo, es decir, ya tenemos sistema de piston corer para poderlo utilizar en alguno de estos dos barcos. Es decir, ya tenemos batimetrías, ya tenemos sísmica somera y podemos sacar muestras del fondo. Y tenemos esto. Inclusive esto es una imagen desactualizada. Esta imagen puede ser de hace 2 años, 1 año y medio. CIOH siguió. Ellos siguieron adquiriendo todos estos espacios, todos estos blancos que vemos acá. Esos espacios ya están llenados con información, ya están llenos. Es decir, si no me equivoco, yo creo que ya tenemos el 100% del Caribe colombiano cubierto con información batimétrica multihaz, y eso es mucha información, mucha. Los estudios que les presenté a ustedes fueron regionales, el abanico del Magdalena semidetallado, pero la información da para hacer estudios de todo tipo, de un detalle increíble. Entonces, ese es el principal reto, no perder el impulso y aprovechar lo que hemos avanzado en estos 8 años. Ya tenemos la infraestructura, ya tenemos información. Y como siempre lo decimos en estas reuniones, pero que esto no se entre por uno y nos salga por el otro, tenemos que crear y consolidar semilleros y grupos de investigación en geología marina y temas afines, es decir, y recuerde la geología marina integral, es decir, no desconectándome del continente, no desconectándome de la parte de la biosfera, por ejemplo. Las personas que trabajan con las partes de conservación de ecosistemas y todo eso, les interesa mucho también participar en estos proyectos de geología marina. Entonces, creémoslos. Yo sé que aquí hay personas, no solo de Uninorte, de pronto hay estudiantes de la Nacional, estudiantes de otras universidades que les interese, les empiece a interesar este tema. Empecemos a consolidar, a crear estos semilleros y verá que vamos a ir avanzando y no perder el impulso. Obviamente las alianzas, tenemos que seguir con las alianzas con DIMAR CIOH, pues ellos tienen la infraestructura para seguir adquiriendo información. El INVEMAR que está en Santa Marta, su sede principal, ellos también trabajan geología, de pronto un poquito más somera, con sus equipos de geofísica que son para, digamos, no tanta profundidad, pero recuerden, nosotros no nos podemos despegar de la transición continente-océano. Entonces, INVEMAR tiene su buen perfilador de subsuelo, su SciScan sonar, tiene unos laboratorios muy robustos para hacer análisis, entonces tenemos que hacer alianzas, Servicio Geológico Colombiano, universidades, empresas de telecomunicaciones, muchachos. ¿Cuándo hemos ido a tocar la puerta a una de estas empresas que tienen estos cables submarinos a decirle, venga, a usted le tiene que interesar que hacer un estudio de susceptibilidad a movimientos en masa de deslizamientos submarinos por donde va su cable submarino? Todo el tiempo reportan rupturas de cable submarino, nos quedamos un momentico sin internet, van y lo arreglan, listo. Pero todo eso está demostrando que el abanico, el Magdalena, estos cañones son activos y por allí está bajando constantemente flujos de sedimentos que pueden llegar a dañar esta infraestructura. No hablemos del tsunami que pasó en el 2017, el pequeño tsunami en Santa Marta. Sobre él les voy a hablar en la conferencia del lunes para los que les interesa. Esta semana o a principios de abril, obviamente yo creo que esta noticia, pues yo creo que ni la sacaron en los noticieros, es una buena noticia, obviamente por todo lo de la pandemia, yo creo que pues nadie mencionó esto. A principios de este mes se aprobó un documento COMPES que habla sobre Colombia potencia bioceánica sostenible al 2030, es decir, se planteó una serie de estrategias para que dentro de 11 años, al 2030 Colombia se convierta en potencia bioceánica sostenible. Y una de las partes claves de volvernos potencia bioceánica sostenible es impulsar las investigaciones en los ambientes marinos. Pues ahí entramos nosotros como geólogos marinos, vamos a tener oportunidades, es decir, pues esperemos que no vayamos a quedar tan aporreados después de esta emergencia que estamos pasando y ustedes saben que los primeros que sufrimos somos la plática para la investigación, más que todo en temas, y ahorita que de pronto va a ser más temas de salud, pero el proyecto antártico colombiano, que también se le ha metido mucho impulso, tenemos que aprovechar todas esas cosas para
seguir impulsando, no perder el impulso, como les digo. Y no olvidarnos del Pacífico. ¿Listo? Pues avanzamos mucho en el Caribe por la situación que tuvimos o que estamos teniendo con Nicaragua, pero ¿el Pacífico qué? No nos podemos olvidar del Pacífico. Y si ustedes ven este mapa, hay fronteras, algunas fronteras marítimas con del Pacífico con otros países todavía no están definidas, y no quisiéramos tampoco que de pronto nos cogiera otra demanda por ahí con, digamos así, como decimos en mi tierra, con los calzones abajo. Entonces no nos olvidemos del Pacífico, ya avanzamos mucho en el Caribe, obviamente tenemos mucho por hacer en el Caribe, pero también tenemos que ir mirando en el Pacífico, y yo ya sé que DIMAR CIOH ya empezó a hacer unos barridos de información geofísica en algunos sectores del Pacífico colombiano. Como siempre, los agradecimientos, todo lo que les presenté a ustedes. Proyecto Plataforma Continental, pues, fue liderado por la Dirección General Marítima y el CIOH. Ustedes saben que pertenece al Ministerio de Defensa Nacional. La NH, que nos compartió parte o mucha información sísmica que utilizamos para estudiar el abanico del Magdalena y la Cuenca Colombia. Colciencias también, en la financiación de algunos proyectos incluidos allí, parte también de mis estudios doctorales, mis estudios doctorales fueron financiados con Colciencia. Entonces, básicamente son estas entidades que participaron directamente en estos resultados que les mostré. Y a ustedes, muchas gracias por asistir. Espero que les haya quedado muchas inquietudes. Deseo que les haya quedado mayor motivación para tener más investigadores en el campo de la geología marina. Listo, y muchas gracias de nuevo, y por favor, si tienen preguntas, comentarios, sugerencias, abrimos el micrófono, ¿cierto, Pipe? Sí, entonces adelante, los que tengan dudas pueden comenzar a preguntar. Profesor Javier. Muchas gracias, Javier. Adelante, adelante. Profesor Javier, muchísimas gracias por compartirnos su conocimiento sobre la cuenca del Caribe. Mi nombre es Mónica, yo quería hacerle dos preguntas. La primera es, ¿de qué manera o cómo o en dónde puede accesar uno a la información de esos datos batimétricos multiadas? Hola, buenas tardes. Bueno, les comento, como la motivación o el principal uso que se le vino dando a esos datos tenía que ver con seguridad nacional, pues digámoslo así, esos datos están restringidos. Mejor dicho, todo lo que fue proyecto Plataforma Continental en los años que yo estuve participando, todos esos datos eran restringidos porque estaban siendo utilizados, o los resultados que estábamos nosotros obteniendo iban a ser utilizados en defensa de la soberanía. Esos datos estaban restringidos. Ya han salido unas publicaciones como les mostré, ya tenemos publicaciones del abanico del Magdalena, de Roncador, vienen otras en camino, ya estamos trabajando en otras, ya salió el libro que les mostré, va a salir el otro libro. Entonces yo creo que no estoy muy enterado cómo está la situación de esa información por parte de DIMAR, que es la que maneja la información de toda la parte oceánica del país. No sé cómo estará ahorita el acceso a esa información, entonces no podría responderle con certeza esa pregunta, pero ¿cuál es la idea? Yo creo que esos datos se están liberando, se están empezando a liberar porque ya están saliendo las publicaciones. Lo que hay que hacer es hacer la alianza, acercarse a DIMAR CIOH y decir, yo quiero trabajar este tema, ustedes hagamos un convenio, un trabajo juntos de investigación, porque me interesa trabajar este tema, y ustedes, yo sé que ustedes de pronto tienen información valiosa de esto, y yo creo que se puede manejar más así, más que de pronto cometer el error de, si tú escribes de pronto un correo a alguien de DIMAR pidiendo la información, no te van a responder, ni de esa manera, no. Les toca golpear, llegar de pronto con una idea de investigación, cuál va a ser el beneficio que van a sacar ellos, pues porque a ellos también les interesa. Ellos tienen como misión, CIOH es la parte investigativa de DIMAR, ellos tienen dentro de su misión hacer investigación en el ámbito marino y costero. Entonces, es más irles a vender, hacer alianzas para hacer proyectos, ¿vale? Gracias, profesor. Y la segunda pregunta que yo tengo es si de pronto usted conoce algún núcleo que haya sido perforado en alguno de los abanicos del Magdalena, o no, o todavía no.
Sí, de hecho en los primeros trabajos que hicieron estos investigadores norteamericanos, los papers del 82, 86 de Kola y Buffler, en esa expedición que ellos hicieron sacaron núcleos. Inclusive esos núcleos están en el repositorio que ellos tienen, creo que es en el laboratorio de Lamont Doherty, no recuerdo la ciudad. Ellos tienen un instituto de investigación en una de estas universidades, no sé si Universidad de Columbia o no sé. El repositorio está allá y yo sé que han hecho algunas instituciones, más que todo de la industria petrolera, pero no los conozco, han hecho piston corer, por ejemplo. El año pasado hubo una primera campaña de sacar núcleos de esta zona en una alianza entre DIMAR y la NH, esto ya fue más interés petrolero de exploración, y aprovechando pues que DIMAR ya tenía la logística para sacar los núcleos con piston corer. Entonces sí existen, hay núcleos inclusive en el ICP o en el repositorio que maneja Servicio Geológico Colombiano, yo sé que hay unos núcleos viejitos, pero sí hay núcleos de esta zona del abanico del Magdalena. Muchísimas gracias. Javier, buenas tardes. Gracias. Soy el capitán de navío Pedrosa, gusto en saludarlo. ¿Cómo está, capitán? Placer. Bien, muchas gracias. No, quisiera que nos contara un poco cuál es la ventaja económica o de desarrollo para el país que tiene este programa, no verlo estrictamente desde el punto de vista científico, sino un poco desde el ámbito de desarrollo económico y de oportunidades, especialmente para la industria petrolera y otras industrias. No, pues el impacto de todo esto que se hizo con Plataforma Continental y de la recopilación de información que se tiene es la información base para cualquier tipo de exploración y de explotación petrolera. No solo, como le dice usted, de información geológica base, sino una de las aplicaciones directas de esto es en geoamenazas. Y, por ejemplo, para el desarrollo de un país que quiere convertirse un país que está en vías de desarrollo, que quiere convertirse en potencia bioceánica, tiene que conocer, tiene que conocer cuáles son sus potenciales geoamenazas, y en este caso geoamenazas de origen marino. Entonces la información que tenemos ahorita al menos nos va a permitir empezar a caracterizar de manera preliminar ese tipo de geoamenazas. ¿Y geoamenazas por qué? Porque si estamos haciendo exploración para recursos petroleros, y se tiene éxito y en algún momento se va a hacer ya una explotación, se va a montar una plataforma, se requiere para esto tener toda esta información y todos estos análisis, al menos por ejemplo, de zonas susceptibles a deslizamientos, zonas donde hay fondos duros, donde puede haber fallamiento activo, etc. Y no solo hablemos de depósitos de hidrocarburos convencionales, es decir, petróleo y gas, hablemos por ejemplo, los hidratos de gas. Recuerden que los hidratos de gas es literalmente, o en palabras sencillas, son burbujas de metano que están dentro de los sedimentos a cierta profundidad, bajo ciertas condiciones de presión y temperatura. Aquí en el Caribe colombiano creo que la NH ya ha hecho el ejercicio y ya se tiene, eso se ve en sísmica, porque está a cierta profundidad por debajo del fondo, ya se tiene más o menos determinado por dónde va el horizonte de hidratos de gas, y el hidrato de gas en un futuro puede convertirse en una fuente muy importante de recurso de energía. Entonces, eso está quieto por ahora, porque todavía tenemos el petróleo líquido y gas convencional, pero en hidratos de gas. Y no hablemos de otro tipo de recurso mineral que pueda haber en nuestros mares que todavía no conocemos, en el archipiélago de San Andrés. Obviamente ya no vamos a entrar, ni nadie va a entrar porque esto es un área protegida, pero hay muchas cosas, tiene mucho impacto. Entonces tenemos la parte de geoamenaza, no solo para la industria y la infraestructura portuaria, sino para las poblaciones que viven allí. Imagínense que yo les voy a hablar el lunes un poquito sobre lo del tsunami, el pequeño tsunami que hubo en el 2017. Una pequeña perturbación del mar que fue de 30 centímetros o 40 y penetró bastante en la zona de Tasajera, de Pueblo Viejo, de Ciénaga, que son zonas demasiado vulnerables por las características de las poblaciones que están allí. Imagínense, un evento un poquito mayor puede causar realmente un impacto y convertirse en un potencial desastre que recuerden que eso afecta mucho a un país como Colombia, lo afectaría mucho en su desarrollo social y económico.
Entonces, y no olvidemos los ecosistemas marinos, los ecosistemas costeros y marinos, que también son importantísimos para el desarrollo de un país, no solo para el turismo, pero también para la conservación de nuestra biosfera. Entonces, toda esta información tiene impacto desde el ecosistema, desde la geoamenaza, desde la aplicación a hidrocarburos, a otro tipo de recursos energéticos y minerales. ¿Listo? Muchas gracias, Javier, muy amable. Capitán, con un placer. Buenas tardes, profesor. Muy interesante su trabajo. Carlos, le habla Carlos Ortiz, estudiante de la Universidad del Norte. Quería preguntarle esa parte del abanico del Magdalena de Galera Zamba, en términos de granulometría, pues esos canales y esos diques granulométricamente están compuestos. Y eso, ¿cómo se podría llevar, por ejemplo, al registro estratigráfico emergido, el neógeno que tenemos acá, pues puesto acá en el Atlántico? Que, por ejemplo, no sepa, facies muy finas que dan a conglomerados así. Entonces me parece mucho eso de canales y diques que dijo en el abanico Magdalena. Sí, está un poquito entrecortado, pero creo que entendí lo de la pregunta. Lo de los canales y diques que se ven en la zona costa afuera de Galera Zamba, normalmente esos canales y por algunos perfiles de subsuelo que tenemos allí, lo que son los rellenos de canales y los sedimentos que conforman los diques son de tamaño arena. ¿Listo? Por la dinámica misma y la construcción de lo que son los diques y los flujos que van por estos canales son básicamente arenosos, y esos son uno de los, por ejemplo, si hablamos de la industria petrolera, esos son los primeros que los petroleros van a ir a buscar, a estos depósitos de rellenos de canal, de complejos de canales diques, porque allí podrían estar los reservorios de petróleo. Y básicamente lo que tenemos, creo que me preguntó algo sobre las partes emergidas quizás de cinturón deformado, que obviamente allí tenemos muchas evidencias o muchos registros de abanicos submarinos del pasado, de todos estos miocenos o inclusive, no sé, paleógenos, no estoy muy seguro, pero claro, ahí algunos trabajos ya han reportado cuál es el problema. Un poco el problema es que está demasiado deformado y no se puede hacer, como está tan deformado, fallado y plegado, hacer reconstrucciones o correlaciones estratigráficas es muy difícil, pero sí se han reconocido todo tipo de ambientes dentro de abanicos submarinos allí en esas secuencias, desde rellenos de canal, dique, desde cañones submarinos, grandes eventos de deslizamientos submarinos también se pueden reconocer en algunos afloramientos acá cerca a la costa caribe colombiana, en esto del cinturón deformado. Y básicamente ahí lo que estamos haciendo es tratando con con flujos turbidíticos, o sea, las turbiditas, que ya serían el registro geológico, que son básicamente arenosas. Entonces se han descrito muchas secuencias en estas rocas que afloran cerca acá a nuestra costa de turbiditas, y que son básicamente relacionadas a ambientes de abanicos submarinos. Gracias. Con gusto. Javier, hay aquí una pregunta en el chat de Luis Fernando Ayala. Él pregunta que con respecto a las fallas que se revelan en el área de San Andrés y Providencia, ¿han encontrado alguna relación de estas con sismos recientes? ¿Y cuál es el comportamiento de estas fallas? Sí, lo que, como teníamos tan buena información de tan buena resolución, es decir, en el archipiélago trabajamos con batimetrías del orden dependiendo de la profundidad, de 50 metros, 70, algunos sectores con resoluciones de 40 metros. Entonces, en estos sectores donde van estas fallas, en muchos sectores, no se los mostré, tenemos evidencias de que estas fallas están desplazando el fondo marino actual. Están desplazando algunas geoformas. Por ejemplo, tenemos si no me equivoco, en Serrana, que no les mostré el ejemplo, tenemos algunos eventos de deslizamientos y vemos que el depósito del deslizamiento podría o se ve en la batimetría que está siendo desplazado por una de estas fallas. Entonces, estas fallas indudablemente son activas. Tenemos sismicidad en el archipiélago, lo hemos tenido desde que la red sismológica está operando, y hemos tenido sismos inclusive de magnitud de 6 o mayores. Y, por ejemplo, el nido sísmico o esa pequeña actividad sísmica que se ha venido presentando al suroriente de Providencia está siendo indudablemente provocada o producida por una de estas fallas que nosotros hemos cartografiado en el fondo marino. Y básicamente estas fallas son transcurrentes, pues que hemos podido determinar
su comportamiento básicamente es transcurrente. Algunas de ellas muestran el comportamiento básicamente lateral izquierdo, o sea, sinestral. Y, por ejemplo, en el sismo grande que hubo en Providencia, el mecanismo focal que reportó Servicio Geológico Colombiano es de una falla sinestral orientada noreste-sur-occidente, que es lo que todo este sistema de fallas que nosotros tenemos cartografiado allí. Entonces, esa es otra línea de investigación. Tenemos que hacer neotectónica, indudablemente, en sistemas submarinos. No, es un poco, puede ser un poco más complejo que en tierra, pero tenemos buena información y esas fallas indudablemente están activas y hay que ponerles el ojo. Ok. Tenemos aquí otra de Andrés Cárdenas. Él pregunta si se realizó o se ha realizado algún estudio sobre estos posibles flujos de lavas en el archipiélago en Albuquerque. No se han hecho. Nosotros vimos algunas formas en el fondo marino que aparentemente podrían ser flujos de lava, pero no entramos porque muestran como esa estructura cordada típica de flujos de lava submarinos, pero realmente no hicimos mucho detalle. Y obviamente, pues, teniendo en cuenta el origen volcánico del archipiélago, pues, indudablemente tiene que haber flujos de lava en las partes submarinas, en las partes profundas, ¿no? O sea, es que realmente geológicamente en el archipiélago, en la parte submarina, tenemos todo por hacer. Sabemos que es de origen volcánico porque en Providencia afloran rocas volcánicas, por allá creo que en 1900, no sé, 70, dragaron algunos clastos, algún clasto de origen volcánico cerca de Albuquerque, entonces, pero de ahí para allá no tenemos mucho conocimiento sobre ese basamento volcánico que está por debajo de nuestras islas, ¿no? Todos esos montes submarinos. Franja Untermar. Adelante. Gracias. Javier, hola, buenas noches. Habla Sergio Celis. Hola, gracias Sergio. Muchas gracias por la presentación, muy bonita y muy interesante. Javier, si el abanico del Magdalena es tan grande, definitivamente tiene que ser alimentado por flujos hiperpícnicos del río Magdalena, pero por carga de sedimento, hoy en día, por ejemplo, es muy difícil que se generen esos flujos y el abanico se alimenta más por colapsos en el talud. Hay algunos autores que mencionaban, por ejemplo, Mulder y Sibisky, que el Magdalena podía generar flujos hiperpícnicos más o menos cada 10.000 años. ¿Tú qué conoces de esa ciclicidad de que eso pueda funcionar de esa manera? Pues realmente no me he metido en el tema de los flujos hiperpícnicos, entonces no podría darte mayor detalle. Realmente no he metido en el tema, es algo que tenemos que abordar indudablemente. No sé tampoco de la ciclicidad, cuál podría ser la ciclicidad de esos flujos o qué tan importantes podrían ser en toda esta dinámica que estamos teniendo en el flujo, en el abanico del Magdalena. Lo que sí es claro es que es un abanico bastante activo, básicamente evidenciado por las múltiples rupturas de cables que ocurren todo el tiempo, pues hablando de manera general, es muy común, y básicamente eso está dado por movimiento de sedimentos por estos cañones y por estos conductos, pero eso es que todo está, mejor dicho, tenemos la información base para ya irnos a nuestros intereses más particulares de investigación. Entonces, hasta ahora hemos determinado que el abanico es mucho más grande de lo que pensábamos. También tenemos que tener en cuenta cómo ha influido o cómo han sido las posiciones del nivel del mar durante el último tiempo geológico más reciente para poderlo unir a los avances, a esa programación del abanico de Magdalena. Lo que tú hablas de ciclicidad de este tipo de flujos, hay toda la tela por cortar. No hemos estudiado tampoco, por ejemplo, depósitos de corrientes de fondo, que es algo que es muy importante y creo que ya hemos empezado a evidenciar un poquito en la sísmica. Es que probablemente en la parte más próxima del abanico del Magdalena hay gran influencia de corrientes de contorno, lo que llaman ahorita contornitas, contourites en inglés, que son depósitos, pero ya por corrientes de fondo. Entonces también tenemos que estudiar no solo los procesos que van pendiente abajo por gravedad,
sino los que van en el otro sentido, que es producido por corrientes marinas. Entonces hay mucho por hacer. Entonces tenemos que traer a los oceanógrafos, a la gente que trabaja en ecosistemas, a los que trabajan en tectónica, en todo, para resolver ese tipo de inquietudes. ¿Listo? Listo, Javier, muchas gracias. Buenas tardes, Javier. Mi nombre es María Jimena. Buenas tardes. Quisiera hacerte una pregunta. Digamos, dentro de los trabajos que ustedes han realizado de investigación, ustedes han manejado información acerca del talud anterior de las depresiones de Ranchería y Tayrona en la cuenca Guajira offshore. No, no hemos, el estudio estuvo restringido, digamos, estuvimos restringidos un poquito por la disponibilidad de la información. Teníamos muy buena información básicamente hasta el cañón de la Aguja, de muy buena resolución. Ya de ahí hacia el norte, ya entrando a la cuenca, a la zona costa afuera de la Guajira, lastimosamente no tenemos información, o al menos durante lo que trabajamos estos años no hemos tenido acceso a información batimétrica o sísmica de buena calidad, que nos permita indagar ya cómo son los procesos, cómo son las geoformas, qué es lo que está pasando offshore en la Guajira. Tenemos unos cañones allí, que es el cañón, al menos tenemos 2 cañones importantes, cañón Ranchería y el cañón que estaba más al norte, que tampoco hemos estudiado. Entonces, la parte de la Guajira sí está un poco relegada, comparado con lo que hicimos aquí más digamos, de la Sierra Nevada hacia el sur y hacia el norte hasta Los Cayos. Ah, ok, gracias. Profe Javier, ¿me escucha bien? Sí, la escucho. Habla con Kelly, soy oceanógrafa de la Universidad de Antioquia y quería preguntarle si dentro de este estudio no se realizó algo cerca del Golfo de Urabá o en el Urabá. No, lo que les presenté, que estuvo centrado en Abanico del Magdalena y Archipiélago de San Andrés, no indagamos mucho en esta parte del Caribe colombiano. Tenemos alguna información batimétrica de ese sector. Lo que te puedo comentar hacia grandes rasgos es que se ve gran cantidad de deslizamientos, depósitos de flujos de masa. Se ven unos canales espectaculares con diques del río Atrato, pues provenientes del Golfo de Urabá, del río Atrato, pero no hemos esculcado realmente esa zona, no la hemos trabajado. Gracias, Javier, por acá Frank Audemars pregunta que si hay alguna relación de estas fallas de Roncador con el escarpe de Gess. Las fallas de Roncador están al norte, están un poco más al norte de lo que se conoce con el escarpe de Gess. Frank, no hemos profundizado tampoco en lo que es la geología estructural, el comportamiento exacto de todas estas fallas. Son sistemas relativamente a simple vista. Lo que hicimos fue hacer la cartografía, parecen ser complejos. Algunas de estas fallas pueden ser, quizás estas fallas de Roncador podrían ser fallas secundarias de un sistema mayor, pues, podrían ser riddles, pero en cuanto a localización, las fallas de Roncador que estamos llamando falla de Roncador están más al norte de escarpe de Gess, pero eso es otro tema que tenemos por estudiar, la parte tectónica, neotectónica, estructural, a partir de cartografía, que se puede sacar una cartografía bastante detallada de todos estos lineamientos y todas estas fallas, pero en el trabajo que hicimos no hemos ahondado tampoco mucho en esta parte de comportamiento de fallas, porque el objetivo de estos 4 o 5 años era abanico en Magdalena, cómo se está comportando el abanico, hasta dónde puede llegar el abanico y describir de manera regional, hasta cierto detalle, la morfología submarina del archipiélago. Ok. Oscar Álvarez pide una cuña para saber qué asignaturas van a ser en las que los estudiantes de Uninorte van a poder aprender sobre todas estas cosas. Bueno, los estudiantes de Uninorte, que espero que estén por ahí todavía y que hayan asistido masivamente, los estudiantes de Uninorte, vamos a abrir una lectiva. Vamos a abrir una lectiva que por ahora el nombre puede ser, el nombre que estamos proponiendo, pues no necesariamente hacer, es Ambientes y Procesos Marinos Profundos.
y básicamente en esa materia, en esta asignatura que es selectiva, vamos a abordar todos estos temas, es decir, todos estos procesos geomorfológicos, sedimentarios, erosivos, que ocurren, digamos, a partir del quiebre de la plataforma continental, es decir, talud, elevación, cuenca profunda. Entonces vamos a ver cañones, sistemas de cañones submarinos, canales con diques, abanicos submarinos, deslizamientos submarinos, todo, más o menos lo que les mostré, cuáles son las técnicas para estudiarlas, cuáles son las líneas de investigación, etcétera. Entonces, por favor, espero, la idea es abrirla a partir del 2021, espero que la escriban masivamente. Vamos a tratar de hacer otras charlas para motivarlos, para que les interese mucho más. Y como les digo, Uninorte, por su posición geográfica acá en Barranquilla, tenemos que convertirnos en unos referentes de este tipo de estudios. Obviamente con la ayuda de todos, no estoy sacando a nadie del... Hay mucho trabajo, pero Uninorte, muchachos, Uninorte, profes, tenemos que investigar mucho sobre eso. A ver, Alejandro Arenas pregunta si este estudio se realizó inicialmente para determinar... Es eso. Ok. Mauricio Bejarano, de acuerdo con los datos de Backscatter, ¿se ha podido identificar nuevos sitios de corales de profundidad? No, realmente la información Backscatter la analizamos por sectores. Todavía estamos trabajando, o bueno, mientras yo estuve vinculado con DIMAR, todavía ellos estaban mejorando lo que es el procesamiento de obtener el backscatter, porque es algo que, recuerden que el barco va barriendo la zona, va obteniendo la información, digamos, batimétrica, la información acústica, y ya después es un procesamiento posterior que permite sacar esa información de reflectividades de la información batimétrica. Antes ellos todavía estaban como puliendo un poquito sus técnicas para sacar una buena información backscatter, entonces las trabajamos muy puntualmente, pero tampoco, Mauricio, hicimos ningún tipo de análisis en ese sentido de tratar de localizar este tipo de zonas de corales de profundidad, etcétera, ¿no? Entonces eso no fue abordado en este trabajo. Ok. Yo tengo una, Javier. La parte ondulosa de la parte media del abanico, ¿sí es la parte media? Sí, señor. ¿Eso se pueden considerar dunas subacuosas? Bueno, tienen la forma de... Sí, geomorfológicamente son dunas, pues son ondulaciones básicamente compuestas de arena o inclusive un sedimento de pronto un poquito más fino. Lo que pasa es que en los abanicos funciona cuando el abanico, ustedes saben que el abanico básicamente se construye a partir de flujos turbidíticos. Entonces, a partir de modelamientos de este tipo de flujos turbidíticos han determinado o han podido determinar que esas ondas que uno ve asociadas a los abanicos, esas ondas de sedimento, se pueden formar más es por la dinámica de los fluidos, de los flujos turbidíticos. Cuando los flujos turbidíticos, el flujo turbidítico va canalizado, o sea, va por un canal, pero llega un momento, si es lo suficientemente grande, ya no va a estar confinado, ya se va a repartir por una amplia zona. Entonces, la dinámica del flujo turbidítico con el fondo marino es a remover ese sedimento y me puede formar esas ondulaciones. Entonces, algunas de esas ondas pueden ser más formadas por flujos turbidíticos porque algunos proponen que es más por corrientes de fondo, corrientes profundas que van interactuando con el fondo, pero al principio se pensaba eso, pero ahorita otros modelos permiten es más por flujos turbidíticos altamente energéticos que provocan que se formen esas ondas y así fue interpretado en nuestro artículo del abanico del Magdalena. Ok, excelente. Y tenemos una última pregunta de Efraín Rodríguez. Dice, ¿se han podido establecer con Backscatter los SIPs submarinos? Tampoco, no hicimos ningún... el estudio estuvo muy centrado en lo que les digo, describir el abanico del Magdalena, hasta dónde puede extenderse el abanico, la morfología del archipiélago, y no hicimos detalle de análisis de este tipo de información acústica para determinar este tipo de emanaciones o de escapes de gases. Por ejemplo, en el archipiélago de San Andrés, los pescadores todo el tiempo reportan burbujas en el agua. Entonces, una pregunta es, ¿esos gases son de qué origen? ¿Son gases de origen orgánico o recuerden que eso es volcánico?
todavía hay alguna actividad volcánica remanente en el archipiélago, entonces eso todavía no lo hemos estudiado, entonces otra línea de investigación. Bueno, listo. Muchas gracias, Javier, de verdad muy ilustrativa. ¿Tenemos una última? Un pequeño comentario, Héctor Mora, Javier. Gracias por la presentación, excelente. Solamente que sugerirte que en todo lo que nos hace falta como instrumentación, además de los de OBS, es todos los sensores acústicos para empezar a trabajar el tema de geodesia marina. Ya el Servicio Geológico con la DIMAR y de pronto con Japón, estamos tratando de estructurar un proyecto de esa naturaleza para poder ver el movimiento real de las losas. Entonces, ese es un tema que hay que meterle también mucha china a eso, Javier. De resto, todo muy bien, muchas gracias, muy ilustrativa, aprendimos mucho. Excelente, Héctor. Hay Uninorte firme ahí para meternos ahí en geodesia submarina. Firme Uninorte. Bueno, Javier, ahora sí, yo creo que ya es tiempo de ir cerrando. De verdad, muy agradecido, de verdad, una charla muy exitosa. Espero que le haya gustado al público. Muy bien por la cuña de participar en la iniciativa de Cuarentena con Geociencias. Uninorte pues ha participado ya con 3 charlas. Voy a lanzar también la cuña. Dentro de 15 días estamos organizando un foro sobre comunicación de las geociencias. Va a estar participando Carlos Jaramillo de Smithsonian, Luz Helena Oviedo de Parque Explora y Carlos Guarnizo de Ciencia Café para su merced de la Universidad de los Andes. Entonces, pues sigan conectados a estas iniciativas, a los coloquios, a todo lo que estamos realizando, y de verdad muy agradecido pues por tan excelente charla, Javier. Gracias. No, muchas gracias a ustedes por la atención y espero verlos el lunes conectados para hablar de deslizamientos y tsunamis y recuerden que en Uninorte las puertas están abiertas para todo tipo de interacción académica e investigativa. ¿Listo? Perfecto. Gracias. Bueno, Pipe. entonces, estamos hablando. Listo, chao. Entonces, hasta luego y estamos hablando.